Hola, muy buenas tardes. Les mando un saludo desde nuestro estudio de Mar del Plata. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, la razón de este video es básicamente que, como saben, el gobierno argentino se ha quedado sin dólares. Entonces va a recurrir a cualquier medio para poder capturar hasta el último dólar que pueda. Eh, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central son prácticamente inexistentes, no alcanzarían ni siquiera para un mes, se calcula que son menos de 2.500 millones de dólares, o sea, en el mejor de los casos sería para un mes para cubrir las importaciones que la Argentina necesitaría. Entonces, bueno, una de las medidas que ha tomado, como saben, es activar el acuerdo con China del swap de divisas para que los importadores puedan pagar esas divisas con renminbi. Y otra novedad importante, por eso que si bien este video está pensado para aquellos argentinos que intentan resguardar su capital en las plazas tradicionales, como ser una de Estados Unidos, bueno, en este aspecto este año vamos a tener un cambio muy importante porque se activa, entra en pleno vigor el acuerdo de intercambio de información financiera entre los Estados Unidos y la Argentina. Intentaremos responder qué tipo de activos son los que van a ser perseguidos o van a ser informados. También algunos tips de cómo resguardarse. Bueno, y que me hagan cualquier consulta en los mensajes de las redes sociales donde van a ser publicado este video. Si bien está pensado para los argentinos, como este es un acuerdo marco que los Estados Unidos firma en base a la regulación FATCA, que ahora vamos a hablar de qué se trata, también le puede resultar interesante a cualquier persona de los países que nos esté mirando que su país tenga este mismo tipo de tratado firmado con los Estados Unidos. Bueno, comenzamos con la presentación. Lo esquematicé como en 6 capítulos para hacerlo lo más sencillo posible, de entendimiento fácil. Una introducción que ya prácticamente comenzamos, la aplicación territorial, o sea, dentro de todo el territorio de los Estados Unidos o de qué parte, todos los estados están incluidos. La aplicación subjetiva se va a referir a los sujetos que están obligados a informar y los sujetos que son objeto de esa información. La aplicación objetiva sobre qué tipo, creo que el capítulo más importante, sobre qué tipo de activos pesa ese deber de informar de las entidades financieras de Estados Unidos a lo que sería nuestra AFIP. Aplicación cuantitativa, a partir de qué monto o qué montos son los que se informa y cómo esa información va a ser transmitida. Bueno, en la introducción, como les decía, este acuerdo, que lo llamamos IGA, por la sigla Intergovernmental Agreement, fue firmado el último mes en diciembre del año pasado, el 5 del 12 del 22. Es un acuerdo bilateral, como les decía, marco para los Estados Unidos, porque está dentro de la regulación llamada FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. El antecedente de este tipo de regulación que tiene la Argentina es en el año 2016, con el gobierno anterior, se firma el acuerdo multilateral con la OCDE. Entonces, los países miembros de esta entidad, en total son 29 que comparten, tenemos exactamente el mismo acuerdo, que es de información automática. Ahora particularmente con los Estados Unidos es un acuerdo bilateral, automático, o sea que no requiere que la FIP le solicite a los Estados Unidos, sino toda la información que los bancos estadounidenses tengan de residentes argentinos la van a transmitir automáticamente. Y es desigual. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Como les decía, bueno, producto de este acuerdo con la OCDE, desde el 2018 es que la FIP recibe la información de estos 29 países en forma automática, sin tener que solicitarla. Bueno, este IGA, IGA 1, después tenemos el IGA 2, un paso que esperemos no llegar, ya sería que
los bancos estadounidenses directamente se comunicasen con el fisco de Argentina. Ahora, este IGA 1, primero el banco o entidad financiera de los Estados Unidos se va a comunicar con la IRS, o sea, la Internal Revenue Service, que es la FIP de allá, y esta se va a comunicar con nuestra FIP, va a transmitir toda esa información. O sea, es del mismo tipo de que se firmó con la OCDE, no requiere requerimiento de parte, sino automático y recíproco. O sea, tanto la IRS le va a comunicar como la FIP y la FIP le va a comunicar a la entidad norteamericana sobre los residentes norteamericanos que tengan activos acá en la Argentina. También decimos que es desigual o es asimétrico porque la información que va a recibir la IRS es completísima, es casi toda la información que tengan las entidades financieras sobre cualquier activo que tenga un ciudadano norteamericano acá en la Argentina. En cambio, los Estados Unidos a nosotros nos va a la FIP, le va a informar cuestiones puntuales, informaciones específicas y puntuales. ¿De acuerdo? ¿Es igual? Bien. Seguimos. Bueno, la aplicación territorial. Lo que tienen que pensar es que se va a aplicar en todos los Estados Unidos. Esta es una legislación federal, o sea que acá esa autonomía que tienen los estados no corre. Todos los estados van a tener que informar sus entidades financieras, sin importar dónde estén localizados, van a tener que informar a la IRS. Esto por eso también los estados como Delaware, que son amigables para la constitución de sociedades, también van a tener la información a solicitar. Lo que sí se excluye, todos los Estados Unidos está involucrado, como le digo, todos los estados, pero se excluyen los que son territorios de los Estados Unidos. O sea, los estados de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Islas Marianas y Guam van a estar excluidas. Quien tenga cuenta, acá siempre esa doble vara que tienen los Estados Unidos, las Islas Vírgenes es un paraíso fiscal local. Está mal si cuando el paraíso fiscal lo tiene otro, pero si lo tienen ellos no pasa nada. O sea, quien tenga cuenta en esos lugares de los territorios no va a tener ningún inconveniente. Bueno, la aplicación subjetiva. ¿Cuál es el ente obligado a informar? Esto que se llama la institución informadora. Va a ser, olvídense solo de los bancos, sino toda institución financiera que esté radicada, tenga su sede en territorio norteamericano, sea nacional, constituida en los Estados Unidos, o sea extranjera, pero que tiene una sucursal en los Estados Unidos, está obligada a informar. Ahora, como les digo, ¿qué es una institución financiera? Olvídense de solo los bancos. Si tienen cuentas comitentes en, por ejemplo, brokers o tienen algún tipo de seguros que devenga alguna mensualidad, alguna regalía, también van a estar incluidas. Como no hay una definición específica, tenemos que optar por una cuestión de salud y siendo previsores, optar la acepción más amplia, la definición más amplia. Entonces, toda institución financiera que maneje dineros de residentes argentinos va a estar obligada a informar. Acá, bueno, yo les hago una aclaración siempre, cada vez como están actuando los gobiernos con esa voracidad fiscal, ni hablar el argentino, pero la realidad es que también es con menos voracidad quizás y dando más contraprestaciones, pero es una realidad mundial, ¿no? Este tipo de legislación con el tema de evitar la evasión de impuestos internacionales o la información ante los movimientos de fondos de terrorismo, narcotráfico. Bueno, cada vez los fiscos y los países están intercambiando más información. Por eso, acá siempre es un incentivo más para saltar de las finanzas tradicionales a saltar a empezar, por lo menos poco a poco y paulatinamente, a utilizar lo que es DeFi, las finanzas descentralizadas.
Bueno, en estas instituciones lo que sí se excluyen, que esto es interesante, se excluyen las sucursales de dichas entidades, por más que sean personas jurídicas norteamericanas, pero que tengan sucursales en otros países. O sea, si ustedes en el Chase Manhattan Bank, pero la sucursal de Montevideo o la sucursal de Buenos Aires tienen una cuenta y fondos depositados ahí, esta entidad no tendría por qué, no está obligada a informar. ¿Se comprende? Esto también es interesante que lo pensemos entre todos. Con esta figura del compliance y departamentos que tienen estas entidades, departamentos enteros de compliance, hay veces que terminan siendo más papistas que el Papa. Y si bien no es obligatorio muchas cuestiones, como vamos a ver cuál es el objeto de la información, muchas cuestiones informarlas, hay que ver si quizás lo terminen haciendo. Por eso que hay que tener cierta precaución, sobre todo cuando uno abre la cuenta y va a declarar dónde vive y para qué va a utilizar esa cuenta. Porque ahí es donde están las posibles ventanas. Bueno, el sujeto objeto del informe, o sea, el contribuyente que va a intentar ser capturado por la FIP. Personas físicas residentes en Argentina que posean cuenta de depósito. Personas físicas y jurídicas que posean cuenta financiera. Acá la diferencia. Cuenta de depósito, solo personas físicas. Cuenta de índole financiera, personas físicas y jurídicas residentes en Argentina. Y demás entidades consideradas residentes a los efectos fiscales. O sea, todo el que tribute en Argentina va a ser capturada por esta legislación. Siempre que tenga cuenta financiera, si es persona jurídica. Bueno, y acá lo que creo que es lo más importante, están excluidos todos los sujetos estadounidenses, sean residentes o ciudadanos. Ahora vamos a ahondar al respecto. Aplicación objetiva. Como les decía, las cuentas de depósito versus las cuentas financieras. Cuentas de depósitos van a capturar a todas las personas físicas. ¿Y qué son las cuentas de depósito? Todas las cuentas que poseen activos a la vista o a plazo. Lo que serían acá los equivalentes de cuenta corriente, plazo fijo, cajas de ahorro, etc. Que estén a nombre de personas humanas o físicas. La legislación argentina son humanas, después de la reforma del código, residentes en la Argentina. Las cuentas financieras, ¿qué son? Acá debemos incluir todo tipo de entidad que, como lo comenté antes, que maneje dinero. O sea, no solo los bancos, también las cuentas en los exchange, una cuenta comitente en un exchange o en un fondo común de inversión. Si maneja dinero, está aprendida y aprende tanto a la persona física como a la jurídica. Bien, los sujetos que están exentos, entonces en teoría estarían exentos las personas jurídicas que tengan estas cuentas de depósito. Bueno, ahora que ya sabemos qué es una cuenta de depósito, una cuenta financiera, ¿qué es lo que va a informar que esté dentro de esas cuentas? Acá es interesante que las cuentas de depósitos de toda aquella que esté a nombre de una persona humana, que sea residente en la Argentina, que genere más de $10 de interés por año. O sea, si primero que no se informa capital, si ustedes tienen la cifra que tengan, el capital no va a ser informado, pero sí se le genera intereses. Y con que le genere, y bueno, por más que no informe el capital, sabiendo qué interés genera anual, tomando la tasa de esa entidad, el fisco claramente va a saber aproximadamente qué capitales ustedes tienen. Pero bueno, no es obligación informar el capital, pero como les digo, es deducible. Las cuentas financieras, tanto para personas físicas como jurídicas. En las cuentas financieras, todo ingreso, o sea que esa cuenta pague o se le acrediten en la misma, ingresos de fuente estadounidense. O sea, toda renta pasiva, todo interés, dividendo, regalía que se genere
y entre en esa cuenta va a ser informada. También lo que serían las rentas activas. Si usted es persona física o jurídica, está teniendo alguna actividad comercial en los Estados Unidos que le genere ingreso, eso también va a ser sujeto de información. O sea, para que lo tengan en la mente, todo lo que es sujeto, todo lo que se tributa, se informa. Todo lo que está sujeto al holding tax de los Estados Unidos se va a informar. Por eso que, si bien las cuentas comitentes, los que realicen trading, como no es una actividad grabada, en ese caso no van a tener problema. Bueno, ¿qué es lo que se les informa, ¿no? Que la entidad financiera va a tener obligación de informar a su agencia recaudadora. Bueno, el nombre, la dirección, el tax ID del residente argentino titular de esa cuenta, el número de cuenta a ser informada, el nombre de la institución también con su nombre e identificación, o sea, el banco o entidad financiera, el monto bruto de los intereses pagados en esa cuenta, como les digo, no el saldo, este no se menciona, no va a ser sujeto de información, pero es fácilmente deducible. No se informa capital, pero sí las rentas. Bien. El monto bruto de los dividendos de fuente local, lo que es pagado antes de impuestos, que se acreditó en esa cuenta, y el monto bruto de otros ingresos de fuente local, por rentas activas o lucrativas. Entonces, acá el 5 serían las rentas pasivas y el 6 las rentas activas. Bueno, el método de la información, como les había comentado en un principio, es automático, o sea, no requiere que la FIP solicite ningún tipo de información, no tiene que haber un expediente en marcha, sino que automáticamente las entidades informan. De aplicación prospectiva, o sea, desde el momento de entrada en vigor de este acuerdo. Sobre el año calendario y no antes. Tiempo máximo es 3 meses después del final del año o el máximo el 30 de septiembre. Entonces, en el peor de los casos, todavía la información, no estamos al mes, ya mes 4 y todavía no ha llegado la información, así se calcula que no, obviamente que no puede pasar en llegar esa información del 30 de septiembre. Entonces, ¿qué pasa con la información que es previa a esos periodos? Ahí sí se va a aplicar el acuerdo firmado en el 2016. La FIP va a tener que requerir esa información y va a tener que ser en el marco de un expediente administrativo ya abierto. No es que este pedido de información puede ser incausado. Bueno, y creo que vamos terminando. He tratado de ser lo más escueto posible, sobre todo para no aburrir, porque la verdad que los temas tributarios son bastante tediosos. Pero bueno, es un tema importante para todo aquel que tenga bienes en el extranjero, en los Estados Unidos, y cualquiera, bueno, ya saben, ¿no? Cuáles son el resto de los países que se informan. Así que, bueno, esta ha sido toda la presentación. Como siempre, lo que no me haya podido ser claro, por favor, consúltenme, no hay ningún problema. Y esta presentación, tanto en formato PowerPoint como en PDF, está disponible para aquel que la requiera, para tenerla. No la quise llenar de los números, de qué legislación, cuáles son todas las regulaciones sino pasarles la información lo más depurada posible. Así que, como siempre, a vuestra disposición y nos estamos viendo pronto, si Dios quiere. Chau, chau.